Hace unos días el diario conservador El Mundo publicaba una portada sin precedentes con un gráfico de la inflación en un alarmista color rojo que cruzaba toda la plana. El ABC optó ya directamente por el gore y ha teñido de rojo toda la primera plana. El índice de precios al consumo ha cruzado la barrera del 9,8%, guarismo que no se veía desde 1985. Y esto ha desencadenado reacciones propias del apocalipsis que, en este país, en cambio, nunca se han visto cuando el desempleo ha cruzado barreras más altas. Para la suma de las tasas de inflación y desempleo han acuñado la expresión índice de miseria, pero para las élites está claro que es la subida de los precios la que causa mayor miseria. Las causas de la inflación están claras: las disrupciones logísticas causadas por la pandemia y las decisiones del cártel de países productores de petróleo, a las que se han añadido tensiones provocadas por la guerra en Ucrania. A nosotros nos preocupa más la tasa de desempleo, que siga superando un 13% más de una década después de la última crisis financiera. Esto no quiere decir que no nos preocupe de la inflación, y hoy de hecho vamos a hablar sobre ello, pero no lo vamos a hacer desde el histerismo. Hablaremos con serenidad de precios y energía con Juan Carlos Barba, fundador del colectivo Burbuja, y Stuart Medina, presidente de la red MMT, desde una perspectiva de la teoría monetaria moderna, es decir, desde el ángulo opuesto al monetarismo. Como siempre, os recordamos la importancia de que le den al like y se suscriban al canal. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar con este momento Lerner. Analicemos la subida de precios y los precios de la energía en general. ¿Es solo la energía o también hay otros factores? Juan Carlos, ¿tú qué opinas? Vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que el factor fundamental que hay ahora mismo son las disrupciones en las cadenas de suministros que están provocando pues, escasez por el lado de la oferta y que eso lógicamente está llevando a subidas de precios que están repercutiendo finalmente en el consumidor. Y desde luego lo más importante es la energía. Desde mi punto de vista, yo creo que sin duda alguna las subidas que ha habido, tanto en electricidad, debido a las subidas de los precios del gas. Recordemos que también los problemas que está habiendo en el suministro de ciertas materias primas, como el litio, como algunos metales, pues está provocando también subidas en los precios de las renovables, en los precios de las instalaciones nuevas de renovables, en los precios de las baterías, también está provocando fuertes subidas de precios. Pues todo esto está llevando a que haya subidas fuertes en los precios de la electricidad. También tenemos, como todo el mundo sabe, subidas muy importantes tanto en el gas, que no es para... El precio del gas es el mismo para generación de electricidad que para el servicio, que para la calefacción, por ejemplo, o para la producción de ciertos materiales industriales. Se usa mucho en algunos procesados. Todo esto está llevando también a fuertes subidas de precios en lo que atañe a algunos productos industriales y también en índices de precios al consumo. Y luego tenemos, por supuesto, las subidas de los combustibles, que esas son de todos sabidas, ¿no? Esas subidas de los combustibles que han sido muy, muy importantes en las últimas fechas. Yo creo que esos son los problemas fundamentales que hay. No se ve que en ningún momento ahora mismo sean los salarios los responsables de esto, por lo menos en España. En España no estamos viendo estos problemas en ningún momento. Las subidas de salarios que están ahora mismo en convenio superan por poco el 2%, con lo cual hay un diferencial enorme entre ese casi 10% que estamos teniendo en el índice de precios al consumo y las subidas salariales, lo cual nos lleva a problemas de distribución del coste, estas subidas de precios que yo creo que podremos hablar de ello más adelante y que desde luego a mí me parece lo más preocupante de todo. Bien, claro, además el tema este de la espiral precio-salario ahora mismo precisamente está sirviéndole a ciertos sectores de la derecha y todos estos gurús neoliberales para estar pidiendo ya no una contención en el alza salarial, sino también que precisamente se bajen los salarios. Entonces, Stuart, ¿tú crees que hay realmente esto podría solucionar algo?
Pues difícil, ¿no? Bueno, yo siempre digo que el gran éxito que venden los economistas neoclásicos, ¿no? Empezando con los monetaristas de los años 80, que es la derrota de la inflación, ¿no? Creada básicamente gracias a que se destruyó el poder negociador de la clase trabajadora, ¿no? A partir de los años 80, bueno, pues ese éxito no es tal, porque en realidad, si nos fijamos en las economías occidentales, lo que tenemos es estanflación, ¿no? O sea, estancamiento más inflación cuando el precio del petróleo está alto, ¿no? Y deflación cuando el precio el precio del petróleo está bajo, y eso sí, siempre con alto desempleo, ¿no? Entonces, a eso se limita el éxito de las políticas neoclásicas, ¿no? A mantener altísimas tasas de desempleo, y los precios se comportan según se comporte básicamente los precios de la energía, ¿no? Porque aquí hemos hecho, yo creo que algunos errores en Europa con el diseño de nuestro sistema energético, ¿no? Es evidente que es la energía el principal factor. Hay otros, las disrupciones de cadenas logísticas causadas por la pandemia, por supuesto, que yo creo que se irán resolviendo. Incluso los chips volverán a fluir. Ahora que el gobierno ha anunciado que va a invertir 11.000 millones en un PERTE, ¿no? de microprocesadores. A lo mejor para cuando quieran poner en marcha el proyecto vuelven a fluir los chips desde Oriente, ¿no? Pero pues luego si podemos abordar ese tema sería interesante. Pero está claro que hemos diseñado un sistema marginalista en el mercado mayorista, que ha conseguido que el precio del gas sea el que determine el precio de la luz. Tenemos una isla energética en la península ibérica, está mal interconectada con el resto de Europa. Eso dificulta que podamos aprovecharnos de precios más baratos en otros países europeos. Ha habido tensiones en el mercado del gas. Hemos pasado también de contratos a largo plazo en el suministro de gas a contratos spot, lo cual implica más volatilidad. El consumidor español suele tener contratos variables que no están. En otros países europeos es más corriente que el consumidor tenga contratos a largo plazo, con lo cual eso atenúa un poco la volatilidad. Eh, Tenemos una transición energética probablemente mal planteada y mal planificada, ¿no? No estamos, sobre todo en otros países, por ejemplo Alemania, pero aquí, por ejemplo, hemos diseñado un sistema que depende muchísimo del gas. Otros países no dependen tanto del gas, y si el gas sube, pues obviamente la luz sube. Pero yo estuve mirando el índice de precios al consumo de marzo, que está ya en el 10%, y el de febrero. Y el factor fundamental es los dos grupos grandes que más se mueven son vivienda, que es el que incluye energía, no es solo los alquileres, más que nada son los precios de calefacción, ¿no? Del suministro de luz a los hogares, y transporte, que es por el impacto que ha tenido la subida de los precios de los combustibles. Yo creo, como ha dicho Juan Carlos, que esto va a tener un recorrido que se va a agotar tarde o temprano. O sea, los precios los árabes subirán el precio del petróleo si pueden para recuperar sus pérdidas, ¿no? Las que han sufrido durante la pandemia. Acordaos que no tenían dónde colocar los barriles y que llegó a cotizar incluso a precios negativos en alguna ocasión el barril de petróleo. Ahora están intentando recuperar sus pérdidas. Entonces la cuestión para mí es cómo gestionamos esto sin llevar la economía a una recesión que sería muy, muy dañina después de lo que hemos pasado, ¿no? Sí, sí. Eso sería la siguiente pregunta. Bueno, un simple apunte es que justo el otro día estuve leyendo a este respecto y lo que estabas diciendo tú de cuando incluso el barril de Texas estaba en negativo, claro, esto lo que provocó, entre otras cosas, fue una cadena de bancarrotas entre las empresas, bueno, productoras de combustibles fósiles y todas las empresas del sector. Y claro, esto lo que provocó básicamente fue una especie de viraje dentro del mundo en el que se dejó de meter dinero precisamente para hacer exploraciones, para descubrir nuevas prospecciones petrolíferas, y en lugar de ello lo que hicieron fue empezar a repartir dividendos, hacer stock buyback y todas estas cosas
Y claro, cuando ahora, por varias causas que ha empezado a disparar la pandemia, la inflación, por el precio del combustible, resulta que no están todavía, no tienen esas nuevas prospecciones y ahora mismo están operando aproximadamente el 60% de lo que le estaban haciendo en el 2019. Entonces, claro, aún esto es una cosa que todavía le queda un poco simplemente por una capacidad logística. Y, y es básicamente consecuencia de lo que estábamos diciendo, ¿no? De estos precios del petróleo negativos que teníamos hace 2 años con la pandemia. Bueno, yo creo que aquí a lo que nuestros oyentes les interesa saber más es qué podemos hacer. A mí, si me permites, me gustaría comentar 2 o 3 cosas. Primero, yo creo que es muy importante lo que has dicho de la subinversión en prospecciones de combustibles fósiles, porque si bien sabemos que esto hay que controlarlo tarde o temprano, más bien temprano que tarde, porque el daño que se está haciendo a nivel medioambiental es enorme, sin embargo hay que tenerlas para no provocar un daño aún mayor, hay que tener la alternativa lista y la alternativa no está lista. Esa alternativa que pudiera ser básicamente una economía basada en renovables, pero que desde luego eso hoy a día de hoy es imposible. Entonces, esa subinversión en fósiles se viene viendo desde la caída de precios del verano del 14, del verano-otoño del 14. Esto se veía venir, lo venían anticipando expertos en el mundo del petróleo desde entonces, que esto iba a pasar tarde o temprano y ahora estamos viendo las consecuencias. Aquí una vez más se ve cómo la regulación por simples mecanismos de mercado, especialmente en sectores como materias primas, no funciona, que se producen ciclos muy bruscos que luego dañan gravemente la economía, como se está viendo, provocando, como es el caso, esta subida de precios que estamos viendo ahora mismo a nivel mundial y que está incidiendo en países como España de forma especialmente grave. Pero recordemos que todo esto no es casualidad, que a mí me gustaría destacarlo. O sea, aquí no se trata de que haya una teoría económica que es la hegemónica, que es la neoclásica, que lo sea porque teóricamente o a nivel empírico tenga más fundamento, que no es verdad. O sea, la teoría neoclásica hace aguas por todos lados. Lo que ocurre es que hay unos intereses de clase muy determinados aquí. ¿Por qué? Porque la teoría neoclásica lo que provoca es un reparto de rentas desigual, es un reparto de rentas que perjudica a la gente más desfavorecida y beneficia a los que tienen más y que provoca cada vez mayor acumulación de riqueza. Los intereses de clase son clarísimos, ¿no?, en lo que atañe a la preferencia de las élites por la teoría neoclásica. Y la prueba la tenemos en la inmensa acumulación de riqueza que ha habido entre los millonarios del mundo, cómo se han generado muchísimos más millonarios. Tú ponías el otro día en Twitter, Stuart, cómo Warren Buffett ha generado pues el 99% de su riqueza en los últimos 30 años. Ya era muy rico hace 30 años, pero ahora lo es muchísimo más. Y lógicamente, a mí esto me recuerda un poco a las reacciones que están teniendo algunos economistas de la izquierda parlamentaria. El otro día escuchaba, precisamente los trajo Pablo Iglesias a su programa, a Miguel Sebastián y a Nacho Álvarez, cómo hablaban de la inflación, y lo que se traslucía de todo su discurso es un miedo tremendo a que se generara efectos de segunda ronda, a que el problema de la inflación pues se quedara, pues persistiera, fuera más o menos persistente, porque ellos pensaban que eso iba a generar la excusa perfecta para que las élites dieran otra vuelta de tuerca a sus políticas neoliberales. Es decir, lo que estamos viendo es una izquierda acobardada, una izquierda que está completamente a la defensiva y que no está dando la lucha ideológica aquí. Porque no se trata de un tema técnico, que también puede serlo, que yo no digo que no lo sea, que está muy bien crear pues el rebatir todas las argumentaciones de la teoría neoclásica. Yo eso lo veo perfecto, por supuesto que hay que hacerlo, tiene que haber una teoría sólida, pero no basta con eso. Tiene que haber también una lucha política y una lucha ideológica, porque lo que hay detrás de todo esto
no es ciencia, sino que es lucha de clases. Sí, efectivamente, yo comparto completamente esa opinión de que esto va mucho más allá de mera tecnocracia, por decirlo de esta manera. Esto es básicamente un asalto de las clases, citando a Warren Buffett, ¿no? Que decía aquello de, es cierto que hay una guerra de clases, pero la guerra la estamos haciendo nosotros y vamos ganando. Bueno, Stuart, ¿tú cuál crees que sería lo que se tendría que hacer, tanto aquí a nivel de España como a nivel de Unión Europea y a nivel general, para detener este alza de precios? Claro, es que aquí yo creo que Juan Carlos ha dado un poco en el clavo, ¿no? La inflación es siempre un conflicto distributivo. No hay ninguna duda. No es un fenómeno monetario. Esto no tiene nada que ver con las operaciones de flexibilización cuantitativa, ni con saltos súbitos de la M2 ni la M3, ni que los gobiernos se hayan vuelto locos gastando sin ton ni son. No es cierto. Es un conflicto distributivo. Aquí ha habido un cártel de países productores que han tomado una decisión unilateralmente y tienen la capacidad de hacerlo, de subir los precios. Entre medias hay unos oligopolios que tienen la capacidad de repercutir esos precios a sus clientes con un diseño encima institucional que favorece ese comportamiento. Es decir, hay cárteles, hay monopolios, hay oligopolios con poder de mercado que van a hacer todo lo posible por mantener sus márgenes unitarios, y efectivamente hay una clase trabajadora debilitada por décadas de altísimas tasas de desempleo, y ha dado antes el dato Juan Carlos de que los salarios no están subiendo, ni siquiera van a recuperar, no van a recuperar poder adquisitivo, lo van a perder este año, y lamentablemente efectivamente, pues no hay instituciones que vayan a defender digamos, a los perdedores, ¿no? Ni el Estado siquiera, porque ni las pensiones se van a revisar suficientemente, quizás son los que menos pierdan, los pensionistas, y los salarios mínimos ya veremos qué resistencia va a haber a que se revise el salario mínimo. Ya las dos últimas subidas han generado una resistencia feroz. Eh, eh, Calviño no va a querer, evidentemente, va a hacer lo posible y ya están con el discurso de pacto de rentas, pero pacto de rentas no para proteger a los trabajadores, sino para contener el crecimiento salarial, es lo que quieren decir. Y por consiguiente, por eso considero que el proceso inflacionista se va a agotar en unos meses, durará más, menos. Quizás para el verano, no puedo, tampoco tengo la bola de cristal, tampoco sé qué decisiones va a tomar Aramco o cualquier otra petrolera, ¿no? O en Arabia Saudí, pero en cualquier caso se agotará precisamente porque no hay posibilidad de poner en marcha ningún tipo de espiral de precios salarios, no va a ocurrir. Tarde o temprano las medidas de desacoplamiento del gas y la luz y los precios de la luz empezará a surtir efecto. Yo no soy muy partidario de las subvenciones al combustible que ha aprobado el gobierno. Creo que no es acertado. Al fin y al cabo, si te han subido el precio de un insumo básico como es la energía, yo creo que la mejor gestión que se puede hacer es un pacto de rentas, pero no como el que plantea el gobierno, sino un pacto de rentas que decida cómo vamos a repercutir ese coste en toda la economía, porque eso tiene que reverberar en toda la economía inevitablemente. Si el transporte sube, los transportistas tienen que tener cierta capacidad de repercutirlo al monopolio que les compra o al oligopolio que les compra. Si los fabricantes industriales se encuentran con que, y ha habido algunas noticias de fabricantes que han parado su producción porque no podían afrontar los costes energéticos, pues tendríamos que ver cómo conseguimos que sus precios puedan al final repercutir esa subida, porque esto es ha habido un shock de oferta, un cambio en la relación real de intercambio. Parte de ese shock lo puedes absorber con medidas que lo amortiguen un poco. A largo plazo deberíamos estar pensando cómo hacer una transición energética que nos libere de la dependencia de combustibles fósiles, pero eso solo tendrá efectos a largo plazo. Entonces, a corto plazo, lo que tendría que estar haciendo un gobierno que realmente estuviera preocupado por el bienestar de la población
Y por gestionar el conflicto distributivo sería, por ejemplo, empezar a proteger a los salarios más bajos, las rentas más bajas, por ejemplo, por debajo de 3 salarios mínimos o 2 salarios mínimos, no sé, en algún umbral, decir, estos salarios tienen que subir, poner topes a determinados precios. Por ejemplo, yo pondría topes a los alquileres sin dudarlo, porque no tiene sentido que los alquileres estén indexados al IPC cuando eso es una renta que obtiene el propietario de un inmueble sin ningún coste de explotación, y desde luego costes de energía, salvo que pague la caldera comunitaria, no los va a absorber. Entonces, ahí habría que aprobar un real decreto que congelara los alquileres este año y gestionar ese poder de monopolio que tienen algunas empresas y utilizar el BOE, o sea, utilizar el real decreto, medidas de urgencia e intervenir determinados precios y funciona. Se ha hecho durante la Segunda Guerra Mundial, se intervinieron los precios y funcionó. O sea, sí, no es lo que cuenta la teoría económica neoclásica, es contrario a todo lo que prescriben los manuales de microeconomía, pero cuando tienes que gestionar el conflicto distributivo lo tienes que gestionar de alguna manera y eso implica intervenciones y pactos de rentas, ¿no? Es, en mi opinión, vamos, es lo que habría que hacer en este momento y aceptar que esto ha subido, estos precios han subido y hay que aceptarlo y se tiene que repercutir en toda la economía. ¿Cómo lo hacemos? Para que no cierren actividades, ¿no? Eso sería, y cómo hacemos, evidentemente, un plan para mejorar la eficiencia energética, pero eso son inversiones a largo plazo que no hemos hecho con suficiente ambición, en mi opinión, ¿no? Sí que estoy de acuerdo contigo en que esto a la hora de redistribuir el peso de quién tiene que pagar, quién no, pues yo creo que es bastante obvio que hay muchísimas empresas y muchísimas grandes corporaciones, especialmente los grandes oligopolios, que ahora mismo están teniendo beneficios extraordinarios. Por tanto, Perdona la interrupción, pero simplemente un dato breve. Mírate las cotizaciones de Repsol en las últimas semanas, cómo han subido. hay unas cuantas empresas que ganan en esta situación y ganan muchísimo. Bien, el otro día estuve mirando unos datos del Eurostat que decían que entre el año 2000 y el año 2019 la Unión Europea había pasado de tener una dependencia energética del exterior del 56% al 61% en 2019. Es decir, lejos de independizarnos energéticamente, lejos de hacer esa transición que nos permita ser soberanos en nuestra energía, la Unión Europea, desgraciadamente, ha sido cada vez más y más dependiente de la energía, del gas, del petróleo, del carbón de otros países, especialmente Rusia, pero también Estados Unidos y algunos países africanos en el tema del uranio. ¿Cuál sería desde la perspectiva de la teoría monetaria moderna un plan para realizar realmente esa transición energética que nos permitiera ser precisamente independientes dentro de, bueno, a este factor, a este nivel, Juan Carlos? Desde mi punto de vista, hace falta claramente un plan de inversión del Estado, pero clarísimamente. O sea, esto no se puede dejar en manos del mercado porque ya se ve lo que está pasando en el mercado. O sea, el mercado no va a hacer nunca la transición energética. O sea, eso es más que evidente. Entonces, o es el Estado quien lo hace, efectivamente. Entonces, lo más que van a hacer que es una especie de Green New Deal que en realidad es el Green Gran Negocio, ¿no? Porque es el gran negocio que quieren hacer estas grandes empresas a costa de todos nosotros. Esto lo tendría que pilotar claramente el Estado, tendría que pilotarlo el sector público y tendría que pensar un plan estratégico a varias décadas para que realmente pudiéramos tener esa soberanía energética y pudiéramos ser independientes de unas fuentes de energía que no solo a nivel geoestratégico son peligrosísimas, como se está demostrando, y que desestabilizan no solo la economía, sino que nos empobrecen cuando las circunstancias se complican, sino que además de eso sería extraordinariamente bueno para el medio ambiente el conseguir esto, porque son fuentes de energía muy contaminantes.
El mercado puede ser muy bueno en el regate a corto plazo, pero para la estrategia es desastroso el mercado, para lo que es la estrategia económica a largo plazo. Entonces, esto ahora mismo tenemos una vez más la teoría neoclásica que nos dice que cualquier intervención pues, produce ineficiencias en el mercado, nos aleja de ese equilibrio óptimo que dice su teoría en que se genera el máximo bienestar para la sociedad, pero eso es radicalmente falso. O sea, a lo que nos lleva a la teoría neoclásica pues es a que algunos, que son los grandes actores, se lo lleven crudo y que ese bienestar de la población, lejos de incrementarse, pues se reduzca. Ahí tenemos el ejemplo claro en Estados Unidos, una vez más. Con las políticas que se han ido aplicando desde los 80, ¿qué se ha conseguido? Se ha conseguido que el grueso de la población, lejos de incrementar su renta, esté prácticamente estancada y en algunos casos se haya reducido la renta la renta real de esa población y que la renta haya aumentado sobre todo para el 10% de arriba y especialmente para la superélite. A eso es a lo que nos llevan estas políticas de desregulación, de bajadas de impuestos y de dejar en manos del mercado de ese supuesto mercado eficiente, que lo que se ve es que es eficiente solo para algunos, pues a eso nos lleva, a esta situación que hubiera sido el terror de cualquier economista hasta de centro en los años 50, 60 y 70, vamos. Hubiera sido una auténtica abominación. En fin, desde luego tiene que pilotarse por ahí. Y desde mi punto de vista tiene que haber un mix claro de eólica, un mix también de solar. Yo soy, desde luego, muy poco partidario de la energía nuclear. Yo lo siento, que he visto tantos problemas con la energía nuclear que me niego a pensar que eso sea una alternativa y creo que las energías renovables, si bien darían probablemente un nivel de vida más modesto a las poblaciones, si esto se hace de una forma justa, pues no tiene por qué causar problemas, porque precisamente muchos de los problemas que tenemos ahora mismo en nuestras sociedades son de excesiva opulencia. Lo que pasa es que todos queremos más, ¿por qué? Por la desigualdad tan grande que hay. O sea, porque realmente las ansias de tener más son porque las personas nos comparamos con quien tiene más que nosotros, no porque realmente nos haga falta más. Y eso yo creo que la psicología moderna nos puede dar muchas lecciones a ese respecto. En cuenta que una de las consecuencias de este modelo económico que llevamos en Occidente en los últimos 40 años no es únicamente económico, sino que también tiene toda esta dimensión moral detrás y toda esta retórica del individualismo y el atomicismo y el básicamente disgregarnos como sociedad para que no podamos juntarnos para hacer algo en común. Yo creo que es algo terrible porque al final es un sálvese quien pueda y así no funcionan las cosas. Al final de todo esto vamos a salir si colaboramos entre todos. Si lo dejamos simplemente al mercado, entendido el mercado como un conjunto de individuos, todos ellos racionales y que maximizan su beneficio, pues sinceramente yo lo veo bastante catastrófico. No sé qué opinarás tú, Stuart, cuáles serían las medidas que se tendría que tomar desde esta perspectiva para... Bueno, hilando con lo que has dicho, maximizar su beneficio, no su utilidad. Una cosa imprecisa, imposible de medir y completamente subjetiva, ¿no? O sea, toda la economía neoclásica se ha basado en la teoría de la utilidad, que no se puede observar y es imposible de medir. Esto es la solidez científica de la teoría neoclásica, ¿no? Y que además lo que la gente quiere no significa que sea lo que la gente necesita. Y además no quieren lo mismo todos los días y depende de la publicidad y del marketing y lo que lleva mi vecino y la emulación del nivel de vida de mi cuñado. Preferencias fijas. Ese tipo de... O sea, desde luego la racionalidad está completamente ausente del comportamiento de los seres humanos en la mayor parte del tiempo. Ese es el gran fracaso de la economía neoclásica, ¿no? Esa hipótesis
¿no? De la racionalidad, del agente representativo, ¿no? Perfectamente racional, con un horizonte temporal infinito, etcétera, ¿no? Y tomando decisiones que maximizan su utilidad, que nadie sabe cómo se mide la utilidad, ¿no? Bueno, es lo que ha dicho Juan Carlos, estoy bastante de acuerdo. Yo no lo llamo Green New Deal, yo lo llamo la vieja estafa verde. Efectivamente, aquí se trata, el modelo que está planteando la Unión Europea es un modelo basado en incentivos piguvianos, mecanismos piguvianos. Para el que no lo sepa, pues Pigou era un economista muy importante, ¿no?, de principios del siglo XX, que planteaba bueno, pues que hay actividades privadas que generan costes a la sociedad y hay actividades que realiza la sociedad que generan beneficios para el sector privado y que eso se tiene que internalizar de alguna manera, ¿no?, en los costes que soportan los empresarios. Por ejemplo, si un empresario contamina un río, tiene que pagar, ¿no? Esa es la idea de quien contamina paga, ¿no? Ahí está, por ejemplo, los derechos de emisiones de CO2, ¿no? Un mercado completamente ficticio que ha creado la Unión Europea, donde la Unión Europea reparte entre los contaminantes, ¿no?, entre las empresas contaminantes, unos derechos de emisión para que puedan pagar por emitir CO2, ¿no? Y luego pueden negociarlos, ¿no? Y esto es el mecanismo fundamental que está utilizando la Unión Europea: incentivos, deducciones fiscales. Yo me canso de ver deducciones fiscales en el IRPF, en el impuesto sobre sociedades. A ver si a base de incentivos fiscales el sector privado se anima a hacer las inversiones que no quiere hacer el Estado, ¿no? Y no va a funcionar, en mi opinión. O sea, yo creo que eso va... a lo mejor funciona, pero tardará 100 años, ¿no? Y entonces, para entonces quizás sea ya demasiado tarde para que esto tenga arreglo. Y muchas veces estos incentivos además están mal diseñados y crean otros problemas, ¿no? Como el mercado de CO2, de emisiones de CO2, que creo que al final ha creado más problemas que soluciones, ¿no? Creo que sí, que hay que hacer una intervención muy activa del Estado con una planificación muy cuidadosa y muy pensada, con probablemente muy buenos técnicos, que los hay, me consta que hay muy buenos técnicos que saben de energía, que saben mucho más que yo del mercado eléctrico, del mercado del gas, que el mercado de eólicas, de renovables, de solar. Probablemente haya que involucrar a las organizaciones ecologistas para que también ellos, a veces creo que tienen ciertas incoherencias, ¿no?, y que tendrían que resolver, pero que hay, sin duda hay que contar con ellos. Y bueno, pensemos que el año 2020, en abril, pues las emisiones de CO2 se redujeron a la mitad, y se redujeron, entre otras cosas, porque la gente no se podía mover y no podía salir de su casa, ¿no? O sea, que eso nos da pistas de qué tenemos que hacer, y probablemente alguna estrategia de crecimiento habría que plantearse, pues reducir el número de horas presenciales en la oficina y apostar más por el teletrabajo. En fin, se pueden hacer muchísimas cosas que mejoren la eficiencia de nuestro consumo energético. Evidentemente, mejorar el aislamiento de viviendas, pero no como se está haciendo ahora, que es a base de incentivos fiscales, con lo cual al final solo aísla su casa y pone placas solares en su tejado quien tiene dinero. El que no tiene dinero no lo hace, no puede invertir en mejorar su casa, cambiar las ventanas de una casa es carísimo. Cambiar las puertas, mejorar el aislamiento de tu vivienda es una inversión que no todo el mundo puede permitirse. Entonces implica, claro, o cambiar los electrodomésticos, cambiar tu vehículo, probablemente habría que plantearse cosas como dar la gratuidad total en el transporte público. Y luego hay un tema que ha tocado colateralmente Juan Carlos, que me parece muy importante, y es que la desigualdad, perdón, es un factor muy, muy relevante. El 1% más rico o el 10% más rico de la población del planeta contamina muchísimo más que el resto de la población. Reducir la desigualdad probablemente tendría un impacto en la reducción de emisiones. Pensemos en el yate de Amancio Ortega, que es uno de mis temas favoritos, ¿no? Este señor tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él. Ayer leía que tendría que trabajar 1,6 millones de años para tener la misma riqueza que tiene Amancio Ortega, ¿no? O sea que esa es la riqueza que tiene este señor, y lo malgasta y lo derrocha en actividades completamente suntuarias. Pensamos en Elon Musk lanzando cohetes que no tienen ninguna utilidad más que su autopromoción y autobombo, ¿no? O sea, es un derroche de energía de Elon Musk
que no está justificado de ninguna manera. ¿Qué sentido tiene que Elon Musk se vaya de vacaciones al espacio, ¿no? O sea, ahí evidentemente hay muchos campos en los que trabajar y ahí estaba la propuesta de Alexandria Ocasio-Cortez, que se elaboró hace ya 3 años, me parece recordar, el Green New Deal, donde es muy importante tener en cuenta que la transición energética lo que no puede hacerse es creando más desigualdad y más pobreza y destruyendo empleo. O sea, ¿qué pasa con los trabajadores del sector del carbón? ¿Dónde los recalcamos? ¿Cómo les damos una renta equivalente a la que han perdido? Quienes trabajaban en las plataformas petroleras, si se las cerramos, que son trabajadores normalmente bien retribuidos, ¿dónde les colocamos? Y para que esto no se convierta, ¿no?, en una escabechina de puestos de trabajo bien pagados, como ya ha ocurrido en otros tantos sectores, ¿no?, donde se han perdido los buenos puestos de trabajo y se han ido a Oriente, ¿no? O sea, pensemos que la deflación, al fin y al cabo, a mí lo que me fastidia de todo esto es que se ha montado una campaña histérica en torno a la inflación que estamos viendo, que tampoco es que sea, porque es que esto no es lo de Argentina, ni mucho menos. Sí, ¿vale? Es disruptivo, es problemático, pero es gestionable. Lo que es curioso es que no haya habido esta rasgadura ¿no?, de las vestiduras en los últimos 15 años que hemos vivido una deflación permanente, ¿no? Una deflación que ha sido causada por una globalización excesiva, ¿no?, donde se han exportado los salarios, los trabajos, ¿no?, a países, y eso explica en gran parte la deflación de los últimos años. Se ha pasado de producir más caro en Europa y en Estados Unidos a producir más barato en China. Eso, bueno, pues se puede ver como una ventaja sobre todo para los empresarios que se quedan con el margen, ¿no?, que mejoran sus márgenes unitarios, ¿no? Porque además quienes más se benefician de esa exportación de empleos a China y al sudeste asiático o a otros países de mano de obra más barata, no, digamos que el beneficio no se repercute 100% al consumidor, sino que en una gran parte se le quedan los márgenes unitarios de esas grandes empresas que son las que tienen la capacidad de mover producción de un país a otro, ¿no? Entonces, probablemente estamos pagando ahora el precio de la deflación, estamos pagando ahora el precio de una globalización deflacionaria que nos ha llevado a este problema, ¿no? Y creo que hay que gestionarlo de otra manera, de forma más justa, ¿no? Creando mejores empleos, quizás revisando esa globalización excesiva y ese poder de mercado de algunas grandes empresas y bueno, planificando desde el Estado la transición energética, en resumidas cuentas. Además, teniendo en cuenta todo el enorme trabajo que tenemos que hacer ahora mismo, porque, entre otras cosas, tenemos que sacar aproximadamente un 25% del CO2 de la atmósfera para volver a niveles preindustriales. Eso es un trabajo que podría ocupar a cada persona desempleada en los próximos 300 años, sin exagerar para nada. Yo considero que, aparte de transicionar a las energías renovables, como bien estaba diciendo Juan Carlos y como bien estabas apuntillando tú, creo que hay que también, desde una perspectiva de la teoría monetaria moderna, poner en uso los recursos que tiene el Estado, y no únicamente para hacer eso, sino también para cambiar el modelo de producción. Y cuando digo el modelo de producción, digo reorganizar, por ejemplo, las ciudades para que no sea necesario coger el coche para nada. Es decir, está muy bien sustituir un coche de gasolina, de diésel, por un coche eléctrico, pero eso también tiene unos problemas de recurso con las baterías, etcétera. Sería mucho más eficiente, y de muerte de niños en África y en Bolivia y en todas esas, sería mucho más eficiente realmente reestructurar las ciudades en torno a un transporte público. No es una cosa que digas esto es imposible de hacer. Ya cogimos y adaptamos las ciudades para el uso de los coches, que esto hace como 120 años que está, o 100 años quizás. Entonces, ¿por qué no podemos volver a hacer lo mismo? O sea, realmente porque no existe esa voluntad política, porque seguimos pensando bueno, que los problemas que ha causado el mercado los puede arreglar el mercado. Y eso, citando a Cory Doctorow, es como el fumador que se cambia a fumar tabaco light cuando le diagnostican cáncer de pulmón. No arregla nada realmente. Bien, se nos ha acabado el tiempo por hoy. Muchas gracias a los dos, Juan Carlos, Stuart, y a vosotros gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo Momento Learner. Y recordad, keep calm and learn MMT.
la biblioteca de Red MMT. En esta ocasión, Ernest Hinojosa nos presenta The Ministry for the Future. Bueno, pues como en otros números anteriores o episodios anteriores de Momento Learner, nos gusta siempre terminar el programa con una recomendación bibliográfica. En esta ocasión le he pedido a Ernest que nos hable de un libro que yo personalmente no he tenido la oportunidad de conocer, pero que estoy ya muy intrigado por él, que se llama The Ministry for the Future, de Kim Stanley Robinson. Creo o tengo entendido que es un libro que aborda cuestiones como, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático y es muy interesante también porque, por lo visto, aborda en algún capítulo la teoría monetaria moderna, ¿no? Razón de más para que me interese por leerlo, porque por lo visto el autor contempla el conocimiento que aporta la teoría monetaria moderna para gestionar esa cambio de modelo energético, ¿no? Ernest, por favor, adelante, cuéntanos, bueno, ¿quién es Kim Stanley Robinson? Lo primero, y luego darnos una pequeña revisión del libro. Bueno, Kim Stanley Robinson es uno de los autores de ciencia ficción, que podríamos decir incluso de ciencia ficción dura, más reconocidos, especialmente dentro de los autores vivos, probablemente estaría entre los más importantes. Su obra cumbre, por decirlo de esta manera, es lo que se llama la trilogía de Marte, Marte Rojo, Marte Azul, Marte Verde, que aborda todo lo que sería la terraformación de Marte. Es una trilogía en la cual se aborda la terraformación de Marte y se aborda también todo lo que serían los cambios políticos de una nueva sociedad. Es como hacer un poquito de esto. Luego él también ha seguido sacando libros, todos ambientados en un futuro bastante distante, y especialmente en los últimos libros, 2140, que habla ya de un futuro lejano en el cual la crisis climática ya ha dejado secuelas visibles en todo el mundo y ha cambiado por completo todo lo que sería el panorama político internacional. Él siempre ha estado hablando de esos futuros, pero en ningún momento él se había atrevido a abordar cómo sería ese cambio del presente que nosotros tenemos, de esta situación de colapso social, de crisis climática, hacia uno de esos futuros. Y esto es lo que hace precisamente en The Ministry of the Future, que está editada en España por la editorial Minotauro, como el Ministerio del Futuro. Y es lo que hace él. Ha cogido básicamente un libro que es bastante denso, son aproximadamente 576 páginas, si no recuerdo mal, pero que a su vez está dividido en capítulos muy cortos. Son aproximadamente 110 capítulos, así que cada capítulo tiene aproximadamente... Hay capítulos de 1 página, hay capítulos de 5 páginas, hay capítulos de 10 páginas, así que se lee realmente rápido y además es muy entretenido. Básicamente lo que dice este libro, o sea, todo el entorno lo que vertebra es la crisis climática y cuál es la reacción de los gobiernos, de las gentes, para cambiar o sea, decían, y esto se le atribuye a varias gente, entre ellos a Zizek, que es más difícil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Pues esto lo que hace aquí Kim Stanley Robinson es precisamente imaginar el fin del capitalismo, imaginar una transición que de hecho implica en muchas partes del libro, implica auténticas calamidades. De hecho, el libro empieza con una ola de calor en India que mata a 2 millones de personas, porque es básicamente un concepto científico, que es la temperatura de bulbo húmedo, en la cual si hay una combinación de calor y humedad suficientemente alta que se prolonga suficientemente en el tiempo, puede matar a cualquier ser humano en cuestión de horas, independientemente de si esta persona está a la sombra o metido en agua o lo que sea. Entonces, la historia empieza ahí en un par de capítulos bastante duros y a partir de ahí es cuando, por decirlo de esta manera, se dan cuenta realmente ya de que las cosas están empezando a ir de madre y que hay que empezar a cambiar el paradigma. Entonces se crea este Ministerio del Futuro, tampoco quiero destripar el libro,
Pero una de las cosas que aborda Robinson es precisamente todos los cambios que hay en la política monetaria, el peso que le da a los bancos, a los gobiernos respecto a lo que serían las grandes compañías petrolíferas, el sector privado, por decirlo de esta manera. Robinson no tiene muy claro el sector privado en el tema de el cambio de modelo energético, en el tema de abordar la crisis climática, por su propia voluntad no va a hacer nada. Las grandes compañías petrolíferas y también los petroestados, como podría ser, por ejemplo, Rusia, Arabia Saudí o Estados Unidos, cuentan con las reservas de petróleo que tienen en el subsuelo como sus propios activos. Entonces, si tú estás diciendo que, bueno, si ahora mismo hay, imagínate, yo qué sé, lo estoy diciendo, pero hay 3.000 trillones de toneladas de petróleo en el subsuelo y para mantener la temperatura por debajo de 1,5 grados solo se pueden quemar 500 millones más. Claro, ¿qué haces con todo ese? Y ese sería el kit, ¿dónde está realmente? ¿Es la economía quien debe servir al ser humano o es el ser humano quien debe plegarse a la economía y servir a la economía? Ese es uno de los mensajes que muy habitualmente Bill Mitchell en muchas de sus presentaciones suele poner al principio, ¿no? El concepto de que la economía está al servicio de humanidad, de una humanidad inserta en un medio natural y no, digamos, el paradigma vigente donde la naturaleza está al servicio del ser humano que a su vez está al servicio de la economía, ¿no? Entonces, bueno, seguramente, no sé si habrá seguido a Bill Mitchell o lo habrá leído, pero es una idea fuerza de Bill Mitchell muy, muy relevante, sí. Es posible. Yo he leído alguna entrevista que le han hecho a este respecto de la teoría monetaria moderna y él dice que fue bastante reciente su primera toma de contacto. O sea, alrededor de 2016-2017 fue cuando él empezó a interesarse por la teoría monetaria moderna y vio que realmente era como una especie de paradigma que podía realmente encaminar a la sociedad a salir de la crisis climática que tenemos. O sea, simplemente dejarlo a los designios del mercado y de este capitalismo verde, que en realidad es todo una gigantesca, es un teatro de sombras, por decirlo de esta manera. No hay realmente nada de valor, nada tangible en ninguna de las promesas de los apologistas del libre mercado y todo eso. En cambio, él lo tiene muy claro, o sea, simplemente el concepto de trabajo garantizado es una cosa que nos puede permitir, para empezar, sacar a la gente de esta bolsa gigantesca de paro en la que están metidas muchos países y ponerlas a trabajar precisamente para arreglar toda esta catástrofe que el libre mercado, por decirlo de esta manera, ha estado provocando en las últimas décadas. Esta es una de las premisas fundamentales del libro y esta es una de las partes que a mí también me gustaron mucho porque vi cómo Robinson realmente
lo detalla de una manera magistral. O sea, tiene unos conocimientos de economía que a mí, para ser un escritor de ciencia ficción, que yo he leído muchos escritores de ciencia ficción, la verdad es que me dejó asombrado el conocimiento que tenía no solo de cosas como la teoría monetaria moderna, sino también como la economía china o cómo funcionan los bancos, porque también hay uno de los personajes principales, tampoco quiero reventar mucho, es una alta funcionaria de lo que serían las Naciones Unidas. Y una de las tareas que tiene esta persona es ir a entrevistarse con todos los bancos centrales, con la Reserva Federal, con el Banco de Japón, con el Banco de Rusia, y tratar de convencerles de, de lo que tienen que hacer. Pero ya he dicho que no quiero desvelar muchos detalles de la No, trama. no quieres hacer mucho spoiler, No. ¿no? Bueno, fenómeno. Pues desde luego a mí ya me has intrigado y seguro que va a entrar en mi lista de lectura y espero que en la lista de lectura de los oyentes también de Momento Learner. Así que bueno, facilitaremos por supuesto el enlace las dos versiones en inglés y castellano. Y bueno, yo creo que es una recomendación muy interesante y se sale de las recomendaciones más áridas que solemos hacer aquí, donde solemos recomendar libros un poco más áridos, ¿no? O sea que, bueno, pues agradezco la recomendación, Ernest. Muy bien, pues hasta la próxima. Hasta la próxima.